Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver la conversión de valores de parámetros característicos de las computadoras digitales. Para empezar este tema por el lado más simple, entraremos a hablar de lo que forma parte de nuestra vida diaria. Medir forma parte de lo cotidiano. Por ejemplo, estamos acostumbrados a medir nuestra altura, a medir el tiempo en que demora, por ejemplo, una receta de cocina en realizarse. Cuando vamos a comprar, pedimos 1 kilogramo de tomate, por ejemplo, o 500 gramos de fiambre. O cuando andamos en auto, vamos a cierta velocidad y no podemos exceder cierta velocidad máxima. A su vez, en la vida diaria realizamos algunas conversiones de unidades, quizá de manera inconsciente, como por ejemplo, recién mencioné que compramos 500 gramos de fiambre. Lo que sabemos que significa que queremos medio kilo de fiambre. Tenemos esa equivalencia de que entre gramos y kilo, y que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Y bien, para ir introduciéndonos un poco más en el tema de la conversión, antes de hablar de los parámetros característicos de la computadora, vamos a revisar ciertos aspectos. Uno de ellos son el Sistema Internacional de Unidades. Los sistemas de unidades son un conjunto de unidades de medidas normalizado, donde se definen algunas pocas unidades de medidas y el resto deriva de ellas. Por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad para el peso es el gramo, la unidad para distancia es el metro, para tiempo son los segundos y para velocidad, por ejemplo, metro sobre segundo. Hay varias unidades más, pero estas son algunas de las más comunes para nosotros. Y acá he dado unos ejemplos algo peculiares, como por ejemplo Juan pesa 87.000 gramos, San Juan está a 1.119.600 metros de Buenos Aires, la clase dura 2.400 segundos y un Ferrari puede ir a 5.400 metros por segundo. ¿Por qué digo que son peculiares estos ejemplos? Porque nosotros no estamos acostumbrados a decir estas frases con estas unidades de medida. Es por eso que existen estos prefijos o estos factores de conversión que nosotros estamos acostumbrados a utilizar para decir esto de manera más sencilla. Y decimos Juan pesa 87 kilogramos o San Juan está a 1119 kilómetros. Quizá a veces cuando hablamos de distancias más cercanas sí estamos acostumbrados a decir metros, pero con distancias más alejadas ya empezamos a usar kilómetros. Y así en segundos, este es un caso particular debido a que para unidades más grandes no usamos estos prefijos de kilo, mega, giga, ya que existen otras unidades equivalentes como son el minuto, la hora, los días que estamos acostumbrados a utilizar. Bien. Lo que quería dejar en claro era eso, que existen distintas unidades con añadiéndole sus prefijos, multiplicamos el número por 10 10 elevado al número que hace referencia a ese prefijo. Para dejar esto un poco más claro y antes de pasar a lo que son las conversiones, tenemos que aclarar algunos aspectos para que lo tengamos claro y frescos a la hora de realizar las conversiones. Uno de estos aspectos son las notaciones en base 10. Como vimos, los prefijos estos significan que estoy multiplicando el número por un múltiplo de 10. Por ejemplo, 10 se puede expresar como 10 elevado a la 1. 100 se puede expresar como 10 elevado a la 2, lo que sería igual a 10 por 10. 1000 se puede expresar como 10 elevado a la 3 y así sucesivamente, 1.000.000 como 10 elevado a la 6 y 1.000 millones como 10 elevado a la 9. También la coma se puede correr hacia el otro lado usando las potencias negativas. Entonces 0,1 se podría expresar como 10 elevado a la menos 1, 0,01 se puede expresar como 10 elevado a la menos 2 y así sucesivamente. Haciendo referencia a lo que hablamos en diapositivas anteriores, nosotros de manera implícita ya sabemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Y por qué entonces? Porque este kilo justamente está multiplicando este 1 por 1000, por 10 a la 3. Entonces sería 1 por 10 a la 3 gramos sería igual a 1000 gramos.
Y es por eso la equivalencia que nosotros en nuestra vida diaria ya conocemos del kilogramo con los gramos. Entonces, el peso que tenía Juan de 87.000 gramos es 87 por 10 a la 3, que serían los kilos, y gramos, que sería igual a 87 kilogramos. Acá he puesto esta conversión de manera implícita, debido a que nuestro cerebro, cuando está acostumbrado, cuando trabaja con unidades que ya está acostumbrado, por ahí así es como lo maneja. Directamente sabe que si divido en 1000 los gramos me daría 87 kilogramos. En diapositivas más adelante veremos una forma más sistemática de hacerlo y que nos va a permitir cambiar de varias unidades a la vez y de manera un poco más sistemática para distintos tipos de unidades. En la tabla anterior teníamos varias unidades que en informática no vamos a utilizar o utilizamos muy poco. Las más comunes son las que se presentan en esta tabla, que tenemos kilo, mega, giga, tera, peta, y para las unidades más chicas mili, micro, nano y pico. Hay un caso especial que es para la capacidad de almacenamiento de datos. Nosotros cuando hablamos de bytes o kilobytes, estos prefijos no van a significar que lo estamos multiplicando por 1000, sino que lo vamos a estar multiplicando por 1024. Esto se debe a que en las computadoras utilizamos la base binaria y es más conveniente en sentido práctico utilizar el 2 a la 10, o sea, multiplicarlo por 1024 para reflejar el correcto almacenamiento de los datos. Entonces, solamente para la capacidad de almacenamiento vamos a utilizar el kilo como referencia a 1024 en vez de a 1000, por ejemplo. Estas unidades a su vez contemplan la misma relación de una hacia otra. Esto quiere decir que 1000 kilos es igual a 1 mega, 1000 megas es igual a 1 giga, 1000 gigas es igual a 1 tera y así. Esto para la mayoría de las magnitudes. Cuando hablamos de almacenamiento de datos, 1024 kilos serían 1024 kilobytes serían igual a 1 megabyte, 1024 megabytes a 1 gigabyte y así para el resto de unidades. Teniendo en claro esto, que estas son las unidades más comunes y que para almacenamiento de datos usamos 1024 en vez de 1000, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Este es el último aspecto que tenemos que tener en cuenta para ya pasar a lo que son las conversiones de unidades. La multiplicación por 1. La multiplicación por 1 es una propiedad muy simple, donde dando un número, si lo multiplicamos por 1, sabemos que es igual a ese mismo número. Por más simple que parezca, es la base de las conversiones y lo que nos va a facilitar convertir de manera más simple. Entonces, como vemos, 1 lo podemos expresar como 1 dividido en 1. O 1 lo podríamos expresar como cualquier número dividido en ese mismo número. Sabemos que 321 dividido en 321 nos daría 1, por ejemplo. También, haciendo caso a esta propiedad, 50 puede ser igual a 50 por 1. Y 50 también es igual a 50 por 321 sobre 321, porque esto es igual a 1. Esto es muy importante debido a que, por ejemplo, si nosotros tenemos 1 kilogramo, sabemos que 1 kilogramo es igual a 10 a la 3 gramos, igual a 1000 gramos, que es como vimos en diapositivas anteriores. Entonces también podemos decir que 1 es igual a 1000 gramos sobre 1000 gramos, porque esto es igual a 1. El 1000 con 1000 se simplificaría y el gramos con gramos también se simplificaría. A su vez, 1000 gramos sabemos que se puede expresar como 10 a la 3 o como 1 kilogramo. Es por eso que todas estas expresiones significan lo mismo y eso es igual a 1. Para variar un poco, en vez de 1000 vamos a poner 2000 gramos. Y en este caso es muy importante que el 1 que teníamos acá arriba está implícitamente escrito acá. Porque 1 por 10 a la 3 es 10 a la 3, no lo escribimos. Pero cuando ya los números cambian y no es 1, tenemos que no olvidar que el 2 está multiplicado por 10 a la 3 en realidad, para que me dé este 2000 gramos. Y así también lo podríamos expresar como 2 kilogramos. Quizá es medio tedioso esta parte que solamente estoy mostrando las equivalencias, pero para más adelante nos va a servir tener en cuenta esto y tenerlo muy presente.
Entonces, si yo quiero expresar el 50 también es igual a 50 por esta expresión, porque sabemos que esta expresión es igual a 1, y sabemos que cualquier cosa multiplicada por 1 es igual a cualquier cosa. Cualquier número por 1 es igual al mismo número. Entonces 50 por 1 es igual a 50. Acá no estamos realizando ninguna conversión, solamente estamos explicando lo que es la multiplicación por 1. Acá ya podemos pasar a convertir lo que hablamos anteriormente con esta multiplicación por 1. Para ello, el 87.000 gramos que teníamos lo podemos multiplicar por una expresión que sea igual a 1. Esto significa que el resultado va a seguir siendo equivalente al 87.000 gramos. Una expresión igual a 1 que me sirve para cambiar estos gramos por kilogramos sería esta. Pongo el kilogramo en la parte superior y pongo el gramo en la parte inferior. Así yo puedo simplificar lo que es gramos con gramos, y lo que me resta es dividir este 87.000 en este 10 a la 3, que sería igual a 1000. Eso nos daría como resultado 87 kilogramos, porque el kilogramo no se simplificó. A su vez, la unidad de distancia que teníamos de San Juan a Buenos Aires también la podemos convertir de esta manera. Colocamos kilómetros arriba, por ejemplo, metros abajo, y 1 kilómetro sabemos que es igual a 1000 metros. Entonces esta expresión es igual a 1. Por lo tanto, el resultado que me dé 1.119.600 por esta expresión sigue siendo equivalente a este inicial. El metro con metro lo podemos simplificar y por lo tanto el resultado va a ser 1.119,6 kilómetros. Bien, una vez teniendo estos conceptos claros, vamos a pasar a ver unos ejemplos de la conversión de algunos de los parámetros característicos que hemos visto. Vamos a ver ejemplos de la conversión de la capacidad de almacenamiento, que hay que tener en claro que la unidad de medida es bytes. Vamos a ver un ejemplo del tiempo de acceso, que se mide en segundos, y del ancho de banda o velocidad de transferencia, que se mide en bytes por segundo. Bien, el primer ejemplo que vamos a ver es la conversión de la capacidad de almacenamiento. En este caso nos dice convertir 200 megabits a kilobyte. Tenemos que tener en cuenta que un byte equivale a 8 bits. Bien, entonces por donde vamos a empezar es colocando esto en formato de que se pueda simplificar. Vamos a decir que 200 megabits es igual a 200 megabits. Y lo que vamos a tener que hacer acá es obviamente multiplicar por 1, ¿no es cierto? Como venimos viendo. Entonces, para simplificar el bit y lo queremos convertir a byte, vamos a poner el bit abajo. Acá, como mencioné recién, tenemos que tener en cuenta que un byte equivale a 8 bits. Entonces ponemos que un byte equivale a 8 bits. Así, ya teniendo el bit en la posición inferior, ya podemos simplificar con el bit que está en la posición superior. O en el numerador y el denominador. Bien, ahora tenemos que convertir la unidad mega a unidad kilo. ¿Sí? Entonces, si mega está en la parte superior, vamos a poner mega en la parte inferior para poder simplificarlo, y queremos obtener el kilo en la parte superior. Bien, recuerden que en este caso, al ser capacidad de almacenamiento, en vez de utilizar los múltiplos de 1000, digamos, vamos a utilizar la base 2 y vamos a decir que es equivalente 1 megabyte a 2 a la 10 kilobytes. En realidad mega kilo. ¿Sí? Recuerden, nosotros siempre ponemos el 1 en la unidad más grande para no trabajar con las potencias negativas. Entonces, ya teniendo simplificado el bit con el bit, el mega con el mega, podemos pasar a simplemente realizar el cálculo, que quedaría 200 dividido en 8 por el equivalente, que sería 1024.
Eso me daría 25.600 kilobytes. ¿Sí? Entonces eso quedaría 25.600 kilobytes. Y ya hemos convertido de 200 megabits a 25.600 kilobytes. Esta sería la respuesta. Ahora vamos a convertir el tiempo de acceso. ¿Sí? El tiempo de acceso directamente es una conversión de unidades de tiempo. Siempre revisemos que estos sean el mismo tipo de unidades. O sea, si estamos en segundo no podemos pasar a bytes. Siempre tiene que pasar de la misma unidad. En este caso de tiempo, pasamos a otra unidad de tiempo. Y hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Colocamos 25 segundos. Va a ser igual a 25 segundos por... Y acá, si queremos simplificar el segundo que está arriba, colocamos segundo abajo. Queremos obtener milisegundo, entonces colocamos milisegundo arriba. Y de estas dos unidades tenemos que ver cuál es la más grande. En este caso segundo es más grande que milisegundo, entonces coloco un 1. Y acá coloco 10 a la 3, que sería la equivalencia. En este caso, como no es capacidad de almacenamiento, ven que he puesto 10 a la 3. Entonces 25 por 10 a la 3 sería por 1000, sería 25.000 milisegundos. Y ahí ya terminamos la conversión del tiempo de acceso. Esta conversión es bastante sencilla. Y por último, esta conversión un poco más compleja, pero que con este método la podemos convertir de la misma manera. Disculpen. Tenemos esto de pasar 2 terabits por minuto a megabytes por segundo. Tenemos que corroborar siempre que estas unidades sean iguales, o sea, sean del mismo tipo. Y vemos que esta es una unidad de almacenamiento, y esta es una unidad de tiempo. Y esta también es una unidad de tiempo. Así que sí vamos a poder realizar esta conversión. Entonces empezamos así. 2 terabits sobre minuto sería igual a 2 terabits por minuto. Esto lo vamos a empezar a multiplicar por expresiones que equivalen a 1 para ir convirtiendo estas unidades. Entonces, lo que primero vamos a convertir es el bits. A mí me gusta empezar por ese para ya directamente tener el byte, pero este orden puede ser aleatorio, digamos. Puede ser primero convertir los segundos o primero convertir los teras. No va a variar en el resultado. Entonces, tengo bits, quiero obtener bytes. Coloco el 1 en el byte, son 8 bits. El bit con el bit ya se puede simplificar. Ahora de terabytes queremos convertir a megabyte. Entonces el tera que está arriba lo coloco abajo para poder simplificarlo y quiero obtener mega. ¿Sí? Entonces, fíjense esto. ¿Cuál es la unidad más grande? En este caso es tera, ¿no es cierto? Pero acá giga, si recuerdan un poco el orden, es kilo, mega, giga y tera. ¿Sí? Estos son 2 a la 10, estos son 2 a la 10, estos son 2 a la 10. O sea, 2 a la 10 megabytes son 1 gigabyte. Pero en este caso estamos saltando dos pasos. 1, 2. Entonces yo voy a tener que hacer 2 a la 10 por 2 a la 10. Son dos pasos lo que yo me estoy saltando para llegar del mega al tera. Entonces en este caso la equivalencia entre tera y mega no va a ser 2 a la 10, sino va a ser 2 a la 20. ¿Qué podemos hacer acá? Podríamos hacer paso por paso en realidad. Y primero pasar de tera a giga, 2 a la 10, y después de giga a mega, que 1 giga sería igual a 2 a la 10 mega.
Entonces así iríamos paso por paso, que si se le hace más fácil lo pueden realizar así, pero para evitar tantos cálculos directamente aprovechamos las propiedades de la potencia y convertimos en 2 a la 20. Por último nos queda pasar de minutos a segundos. Entonces el minuto está abajo, debo colocarlo arriba, minuto, para poder simplificarlo, y los segundos van a estar abajo. La unidad más grande en este caso es minutos, y sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto ya estamos en ocasión de resolver nada más. El terabyte lo simplificamos con el terabyte y el minuto lo simplificamos con el minuto. Abrimos la calculadora y tenemos 2 dividido en 8 por, acá por simplificación lo voy a multiplicar 2 veces por 1024, que sería igual que multiplicarlo por 2 a la 10, y lo dividimos en 60. Este sería el resultado, 4369,06. Entonces sería 4369, creo, 0,06. Y ya quedaría mega el byte arriba y el segundo abajo. Y así quedaría la conversión. Si tuviéramos otras unidades acá, en vez de mega, que fuera byte directamente, esto sería 2 a la 30 y así. Pero algo más complejo que esta transformación no creo que se encuentre, así que ya con esto hemos concluido las conversiones de los parámetros característicos de la computadora, y espero que se haya entendido y lo hayan podido disfrutar. Hasta el próximo video.